Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, un video que tenía muchas ganas de hacer desde la anterior fecha FIFA. Aprovechando que ya se acerca la próxima semana la fecha número 17 y 18 de las eliminatorias, que es contra Bolivia, después contra Venezuela. Me gustaría hablar de la que yo creo que va a ser la convocatoria de Lorenzo para estas dos fechas, y adicionalmente hablar de la que yo creo que debería ser la convocatoria, con un par de cosas que son bastante improbables, pero de igual manera me gustaría que por lo menos sean tenidos en cuenta, no sea algo tan tajante como ha sido con el trato de algunos jugadores en esta etapa de Lorenzo. Unos jugadores que han tenido buen presente, pero en la selección no han tenido prácticamente ninguna oportunidad. Así que vamos a hablar acerca de esto. Y bueno, vamos a empezar con la convocatoria que yo haría. Los tres porteros que llamaría son Kevin Mier, Camilo Vargas y Davis Vázquez. Los dos primeros nada fuera de lo normal. Kevin Mier yo creo que ya tiene que ser el portero titular de la selección, sobre todo pensando en la edad que ya tiene Camilo Vargas, que el próximo año en los inicios va a cumplir los 37. Pensando en el Mundial, yo creo que ya es momento, así tenga muchos errores, ha cometido errores en su equipo en Cruz Azul en este último tiempo, pero es un jugador que tiene apenas 25 años y que puede ir corrigiendo ese tipo de cosas, y para mí tiene que ser el titular, por lo menos en el presente, de la selección Colombia. Y ya hablando del último, que es Davis Vázquez, sería el diferente en esta convocatoria, que no ha sido tenido en cuenta por Lorenzo prácticamente en ningún momento. No recuerdo ni siquiera si ha jugado un partido oficial, creo que no. El recién llegado a la Roma desde el Milan, después de un paso bastante aceptable en el Empoli, que lastimosamente no lo terminó comprando porque se fue a la B, pero tuvo un buen momento, jugó una buena cantidad de partidos siendo titular. Entonces yo creo que ya es momento, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 27 años, de que estén por lo menos en el radar. Y bueno, ahora pasamos a los laterales derechos. Nada fuera de lo normal, Daniel Muñoz y Andrés Felipe Román. Daniel Muñoz, 2 veces campeón con el Crystal Palace, sigue jugando bastante bien. Esta temporada empezó con asistencia incluida, entonces sigue siendo el mejor lateral derecho que tiene Colombia, hay nada que cambiar. El segundo para mí debería ser Andrés Felipe Román, el jugador de Atlético Nacional, que puede ser que estos últimos meses no haya tenido un rendimiento bastante alto. Tuvo ese problema en Bogotá contra Santa Fe, que terminó desmayado después de venir de una convocatoria de la selección. Mientras físicamente esté bien, pues obviamente le harán sus exámenes y todo ese tema. Para mí sigue siendo el mejor lateral derecho después de Daniel Muñoz. Ni Santiago Arias, no hay otro lateral derecho que se acerque a estos dos jugadores. Ahora pasamos a los laterales izquierdos, que yo haría un cambio total en esta posición. Para mí se tiene que acabar los Machado, los Mojica y los Borja. Ya son jugadores que están pasando los 32 años de edad, pensando ya en el Mundial. Necesita la selección Colombia jugadores modernos que jueguen un fútbol moderno, y ya físicamente se le nota a estos tres jugadores que la edad le va llegando. Entonces se necesitan tres jugadores como son Cabal, Angulo y Fuentes. En este caso yo llamaría Angulo y Fuentes porque obviamente Cabal viene de una lesión bastante larga, no ha ni siquiera vuelto a jugar en su equipo, entonces con calma hay que ir llevándolo, pero tiene que ser tenido en cuenta que tiene 24 años apenas. Pero para esta convocatoria yo llevaría a Gabriel Fuentes y a Álvaro Angulo, que salió de Nacional, le fue muy bien en Independiente, se terminó yendo a Pumas por un tema ahí con la directiva, no sé si es por lo de los pagos, pero bueno, un tema personal. Allá le ha ido muy bien, ha jugado 3 partidos y ha metido ya un gol. Gabriel Fuentes, que jugó el Mundial de Clubes, que puede ser que no sea el lateral izquierdo titular de Fluminense, pero sí ha jugado una buena cantidad de partidos. De hecho, jugó el último partido de titular con Fluminense los 90 minutos, venía una lesión después del Mundial de Clubes, entonces no había jugado tantos partidos, se perdió como 5 o 6 partidos, pero igualmente estos dos laterales tienen que ser sí o sí convocados. Pasamos a los centrales, en donde está la fumada más grande de este video, y es la inclusión en la convocatoria de Cristian Mosquera, el jugador español, nacido en Alicante, de papás colombianos, que en este momento está jugando en el Arsenal, que es suplente, es la realidad, pero que es un jugador bastante interesante, que al parecer, según algunos rumores, porque no hay nada confirmado, él está dispuesto, la familia también está muy dispuesta a que él juegue con la selección Colombia, que está esperando la llamada de la selección. Hay otra versión que dice que la selección no lo va a llamar porque él ya había rechazado jugar con la selección sub-20 hace un par de años porque quería jugar en España, como que lo vetaron. Ojalá eso no sea cierto, me parece una bobada perderse un jugador, sobre todo en una posición que no tenemos más de 3 o 4 centrales de categoría, y eso que hay uno que ya está empezando a irse para otro lado. Entonces yo creo que es momento, en este momento, pensando que falta casi un año para el Mundial, hay que empezar a acercarlo en la selección, tal vez no ser titular, los titulares tienen que seguir siendo Davinson Sánchez y Lucumí, pero yo creo que es momento en que ya lo vayan acercando. Además hay indicios ahí de que de verdad hay
hay un interés de este jugador en estar en la selección Colombia. Los otros centrales, Davinson Sánchez, el mejor central que hay en este momento en Colombia. Lucumí, que vamos a ver si se termina yendo para la Premier League. Carlos Cuesta, que es el jugador que yo digo que medio está empezando a flaquear, se iba a ir para Rusia a la falta de un año del Mundial, se va a ir a una liga que no es para nada competitiva. Afortunadamente se cayó ese fichaje. Y Gerson Mosquera, que recién está volviendo de esa lesión tan fuerte que tuvo el año pasado, por eso no lo incluyo, pero yo creo que es el que pelea el puesto con estos últimos dos de esta convocatoria. Ahora pasamos a los volantes centrales. Aquí para mí no me la jugué absolutamente nada. Deberían estar los jugadores de mejor nivel y los más jóvenes, que son Richard Ríos, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson de Osa y Juan Camilo Portilla. Para mí no hay nada que decir de estos jugadores. Tenemos dos que son más ofensivos, como son Nelson de Osa y Richard Ríos. Otros que son más defensivos, como Jefferson Lerma y Portilla. Y uno que puede hacer las dos funciones, como es Gustavo Puerta. Para mí es el mediocampo perfecto de la selección Colombia. Una de las cosas más polémicas que tiene esta formación o esta selección de jugadores, para mí es la no convocatoria de James Rodríguez. Porque para mí ya la selección tiene que empezar a cambiar ese foco de jugar para James, y James ver la manera, subiendo su nivel, de entrar en la selección, dejar de sacrificar a jugadores como John Arias, que no es volante y le está tocando jugar de volante, la selección sin jugar con un extremo, perdiendo mucha profundidad, mucha dinámica en el fútbol actual. Lastimosamente este tipo de jugadores, si no corren, si no aportan, no sirven en el equipo. Los últimos resultados de la selección Colombia lo avalan. Obviamente si lo quieren convocar no hay ningún problema, pero para mí ni siquiera entra teniendo en cuenta los otros jugadores que van a estar en esta convocatoria. Entonces, para mí, el único convocado sería Juan Fernando Quintero. Pasamos a los extremos izquierdos, donde yo convocaría a 3 jugadores. El primero sería Lucho Díaz, obviamente el jugador insignia de esta selección, o que debería ser la insignia de esta selección, que ha tenido un gran inicio en la Bundesliga. De hecho, los invito a que vean los videos para que vean cómo ha jugado Lucho Díaz en estos 2 primeros partidos de la temporada. El segundo para mí debería ser Hamilton Campas. Tiene un buen momento en la Liga Argentina. Desde hace rato es un jugador que tiene apenas 25 años. Es demasiado joven y yo creo que tiene que ser tenido en cuenta por la selección, más pensando en el próximo año. Y el último, que sería como la sorpresa en esta convocatoria de extremos, sería Duván Vergara, que para mí desde el principio de año ha mostrado en el América que tiene nivel por lo menos para ser el suplente del suplente del extremo izquierdo. Un jugador que en Argentina también le ha ido bastante bien, que se ha ido acoplando y cada vez juega mucho mejor. Yo creo que sería algo refrescante y para ver que la selección Colombia pueden ir los que estén en un mejor momento. Y yo digo que en extremos izquierdos no hay ningún otro que tenga mejor momento. Bueno, claro, hablando de Luis Sinisterra, para mí no debería ser convocado. Se fue de Inglaterra, de la Premier League, a jugar a Brasil, que obviamente la bajada de nivel no es tan alta, pero igualmente sí es una gran bajada. Sufre demasiadas lesiones, entonces yo creo que ya es momento de dejar de consentirlo tanto y de siempre esperar a ver si explota Sinisterra y empezar a mostrar y incluir en este proceso a otros extremos, como es el ejemplo de Duván Vergara. En los extremos derechos también convocaría a 3 jugadores. Obviamente el titular tiene que ser John Arias. Ya desde hace rato estábamos hablando de que John Arias no es volante de primera línea. Se estaba viendo muy sacrificado por la culpa de James Rodríguez en la realidad. Bueno, por la culpa de Lorenzo, ¿no? Pero por la culpa de tener a James Rodríguez en la titular. Tiene que jugar de extremo porque es el mejor jugador que tenemos después de Lucho Díaz en ese frente de ataque. Como suplente para mí debería ser Kevin Serna. Tiene que tener ya su oportunidad de jugar en la selección Colombia. Está en un gran momento en Fluminense. Le ha servido esa salida de John Arias porque ha empezado a ser más titular. Ha jugado más que todo de extremo izquierdo, pero igualmente normalmente él jugaba era de extremo derecho. Merece su oportunidad en la selección. Y por último, pensando obviamente en la juventud, en un jugador que es el futuro de la selección Colombia, tiene que entrar Yasser Asprilla. Jugador que vamos a ver si esta temporada por fin puede en el Girona meterse entre los jugadores titulares e indiscutibles y subir su nivel tanto que pueda pelearle una posición a John Arias. Ahora pasamos a la fumada más grande de este video, que es en los delanteros, la convocatoria de Dairo Moreno y la no convocatoria de John Jader Durán. Lo de John Jader Durán es más que todo por un tema de indisciplina. Hay que cortarlo de raíz en este momento ese problema. Hay que esperar a ver si recapacita como Mourinho, si madura, porque para mí es una falta de madurez bastante grande. Y ya después meterlo, porque obviamente es el delantero, es el mejor delantero que tiene Colombia, el que mejor condiciones tiene, además no tiene ni siquiera 23 años. Entonces es una locura.
pero la cabeza no la tiene en el presente, no entiende las capacidades que tiene. Entonces, para mí entraría Dairo Moreno, goleador de la Sudamericana, en un gran nivel, te presiona como si tuviera 20 años. Para mí hay que meterlo simplemente en esta convocatoria para probar a ver si funciona, porque es que tiene gol y es lo más importante en un delantero, así tenga 39 años. Obviamente no es para, este sí no es pensando en el Mundial del 2026, tiene 39 años, sería una locura pensar eso. Pero por el presente en los delanteros de la selección Colombia hay que probar de todo, es la realidad. Los otros dos, para mí Luis Suárez, que es el mejor en este momento porque tiene un buen presente en el inicio de temporada con el Sporting. Ojalá le vaya muy bien y explote ahí. Y como segundo delantero para mí sería el Cucho Hernández, que lo utilizaron muy mal en la anterior convocatoria jugando de extremo, no entiendo por qué. Puede ser que sea un jugador rápido, medio habilidoso, pero él es 9, él es más que todo un 9, más como media punta, como un falso 9, pero de igual manera es 9, no es extremo. Entonces vamos a ver, yo lo probaría jugando en la posición natural de él. Y además es muy joven, no hay que sacarlo tan rápido de la selección Colombia. Ahora pasamos a la que yo creo que va a ser la convocatoria de Lorenzo, teniendo en cuenta las anteriores convocatorias y los jugadores que a él le gustan. En portería, para mí los tres convocados van a ser Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero. El cambio ahí por el mío sería Álvaro Montero, porque para él es un delantero interesante. Ahorita que está en Argentina, si esté chupando banca en Vélez, yo creo que lo va a tener en cuenta. Los laterales derechos van a ser los mismos que yo dije, Daniel Muñoz y Andrés Felipe Román. Yo creo que no va a haber ningún tipo de sorpresa en esa posición. En laterales izquierdo, lastimosamente, los mismos de siempre, David Machado y Mojica. Nada más que decir de esos dos. En cuanto a los centrales, para mí van a ser Davinson Sánchez, Lucumí, Jerry Mina. Sí, lastimosamente Jerry Mina va a terminar siendo convocado, y Carlos Cuesta. En cuanto a los volantes centrales, para mí van a ser Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, que está teniendo un momento bastante malo en River, por eso yo no lo incluí en la que hice al principio. Nelson de Osa y Juan Portilla. Como volantes 10, va a convocar a James Rodríguez. Obviamente Lorenzo no puede vivir sin James Rodríguez. Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal, que otro jugador que yo no entiendo por qué sigue siendo convocado en la selección. No ha demostrado nada ni en la selección ni en los clubes para seguir siendo tenido en cuenta tanto y jugar tantos minutos con Colombia, pero bueno, seguramente va a ser convocado, y más ahorita que se fue para Flamengo. Seguro que él convocaría a Luis Díaz y a Sinisterra. Como decía yo, a Sinisterra no lo convocaría porque tuvo un rebajonazo y es un jugador que no tiene prácticamente muchos minutos porque vive lesionado. Extremos derechos para mí van a ser John Arias, que bueno, va a terminar jugando de volante, ya todos lo sabemos, y Hamilton Campas. Y como delanteros van a ser John Córdoba, porque pues Lorenzo también no puede vivir sin John Córdoba, y sin Borré tampoco. Los dos para él son los mejores delanteros de la historia de Colombia. Y por último, Luis Suárez. Rapidita la convocatoria de Lorenzo. Y bueno, gente, muchas gracias por haber visto el video. Denle like, compartan, suscríbanse y comenten acerca de qué les pareció la convocatoria que yo hice con esas dos fumadas de Cristian Mosquera y Dairo Moreno. También me gustaría saber qué convocatoria para ustedes va a ser la de Lorenzo, si están de acuerdo con la mía o si harían algún tipo de cambio. Y nada, muchas gracias por haber visto el video.